la previa conversando porque somos obviamente unos fanáticos de Montevideo, de nuestra 18 de julio. Vamos a recibir a Daniel Elizalde, él es el autor de Montevideo a través de 18 de julio, comunicador, autor. Acá a todas las personas que vienen al sillón los aplaudimos, así que Daniel, te recibimos con un aplauso. Gracias. Un gusto estar acá con ustedes, con toda la audiencia. Muchísimas gracias. Te aplaudimos como que fueras el carro del Chaná que paseaba por 18 de julio. Claro, por supuesto. No, si te erraba en eso empezábamos. Arrancamos bien. Bien. Este libro que, bueno, es una profundísima investigación que te ha llevado, obviamente, un montón de años, sí. Que surge de tu amor, de tu cercanía con 18 de julio, y se transforma en algo muy grande, que además yo pensaba, esto es tremendo material educativo, ¿no? O sea, porque qué increíble cómo una ciudad puede ser condensada a través de la historia de una calle, ¿no? La historia de una ciudad de una calle. Bueno, ¿cómo...? Interesante es... A ver, contanos, ahí va, desde ahí. Cómo una ciudad se puede reflejar a través de una calle. La historia de la calle principal está reflejando la historia de la ciudad. Eso me pareció muy interesante cuando me planteé ahí la idea del libro, ¿no? Contanos un poco de la estructura del libro, que bueno, en estos 6 años de trabajo profundo que has tenido, me imagino que capaz que lo fuiste como descubriendo a medida que lo ibas haciendo. Sí, o sea que sí, incluso tuvo un cambio bastante grande. La primera parte del libro iba a ser cronológica, como fue finalmente, cómo se veía el paso del tiempo y los sucesos en 18, cómo en 18 pasaban cosas que reflejaban la historia de la ciudad. Y la segunda parte iba a ser tipo listado, ¿viste? Los boliches de 18, los cines, las grandes tiendas, las galerías. Pero me pareció que iba a ser medio aburrido. Te catalogaba mucho ahí, ¿no? Viste, como que muy así, que ahora vienen todos los cines, ahora viene todo esto. Entonces, un día se me ocurrió hacer por esquina. Entonces digo, si hacemos por esquina y por plaza, entonces empezamos de la Plaza Independencia hasta el Gaucho, que es el tramo original de 18, y bueno, empezamos a hacer la Plaza Independencia, cómo evolucionó, lo que significó, lo que había, y después Andes, Convención, Río Branco. Entonces ahí vamos llevando los mismos contenidos, pero de otra manera, porque vos querés buscar. Una cosa que está buena del libro es que tiene distintas entradas de lectura. Vos podés buscar por la fecha, a ver, ¿qué pasó en el tiempo de la dictadura, que es 27 de junio? Sí. ¿Qué pasó en 18? Y mirá, hay una parte que se llama Los años más tristes. Y es justamente de 73 al 85. Bueno, cuántas fotos, ¿no? En la retina de nuestro corazón, cuántas tristes fotos de los caballos, los carros reprimiendo manifestaciones, incluso aquella famosa de a las 5 de la tarde. Bueno, eso es otra cosa que te quería contar. Cuando decidí hacer así, la segunda parte, al final del otro cambio que tuvo el libro fue que al final del libro iban a ir todas las historias cortitas, tipo crónicas de 1 a 2 páginas con una imagen al final del libro. Y después se me ocurrió ponerlas intercaladas. Cuando termina cada capítulo, vos tenés una historia cortita que tiene, por ejemplo, el 9 de julio, que va en la parte cronológica, pero después tenés otras cosas que pasaron. Si pasó algo, yo qué sé, en 18 de Ejido, bueno, en la parte de 18 de Ejido tenés una historia cortita con referencia a eso, y en las plazas también. Y eso les da otro aire a la narración, porque vos estás leyendo y terminas un capítulo, una historia cortita de una cosa concreta, ¿viste? Sí, incluso tiene algo de literario y de poético, ¿no? Porque esas crónicas, qué trabajo, o sea, vos estuviste chequeando los diarios del momento, claro, ¿no? Como la información de prensa, digamos, para convertirla en eso, en una crónica que, bueno, exactamente, literario. La idea era esa. Ahí está, sí, claro, más que cumplido ese objetivo. Que tuviera una parte como de rescatar la crónica como género literario también. Claro. Que fuera un ensayo, pero con crónicas, y que vos te pongas en el tiempo, en el momento. Ahí está. Más allá de que habría 1000 cosas para hablar, quiero ir a lo cronológico. ¿Cómo nace 18 de julio como tal? ¿Y cómo de alguna forma toma la posta de 25 de mayo? Ahí está, mirá, en realidad ahí nos salteamos Sarandí. Ajá. La cuestión es así, mirá, cuando Montevideo era colonial, la ciudad terminaba en la Plaza Independencia, donde después fue la Plaza Independencia. Y en la Puerta de la Ciudadela había una ciudadela, en la Puerta de la Ciudadela.
Entonces cuando tú entrabas a Montevideo, venías desde afuera a Montevideo, nunca vas a entrar por la puerta de la Ciudadela, porque en la puerta de la Ciudadela había una ciudadela, y la puerta de la Ciudadela era la parte posterior de la Ciudadela. Entonces para entrar tenías dos portones, el de San Juan, que estaba por el Teatro Solís, por ahí, entraban las carretas, los carretones, todo eso, y a 2 cuadras a la derecha tenías el portón de San Pedro, que era 25 de mayo ahora. Y la calle del Portón era donde entraba todo el mundo. Entonces la movida de la ciudad colonial era la calle del Portón, como decías tú. Ahí estaba el teatro, estaban las tiendas, los comercios, los cafés, las casas particulares más importantes. Y bueno, ahí está el Palacio Taranco, el Museo Romántico, donde ahora es el Museo Romántico, la confitería famosa que está ahí donde está ahora la Junta Departamental. Todo eso el 25 de mayo. Y fue después de esa época, porque ahí eran todas las tiendas. Ahora, en 1830, declaran la independencia, tiran abajo la muralla y la Ciudadela se convierte en mercado por 40 años más. Entonces, esa calle que era la fundamental, que era la calle del Portón, pierde importancia porque desaparecen los portones. Tú entras a Montevideo por cualquier calle. Entonces, el 25 de mayo cada vez tiene menos importancia y la que va cobrando importancia es Sarandí, el Boulevard Sarandí. Claro. Sarandí cada vez era más importante. Y ponele de 1870, por 1877 tiran abajo la Ciudadela, el mercado, se había convertido en la Ciudadela. La plaza tiene sus dimensiones actuales y ahí la calle Sarandí cada vez era más importante. Después, cuando tiran abajo la Ciudadela, hay un gran veredón que cruza la plaza, no estaba el Monumento de Artigas ni el espacio, era todo entero, y ese veredón te continuaba, Sarandí con 18. Y ahí empezó cada vez el trasiego más hacia 18. Pero ponerle que de 1880 a 1900 y poco, la más importante es Sarandí. La Plaza Matriz, el Club Uruguay, todo el hotel que estaba ahí, el Hotel Pirámides, el otro, el de La Nata, todos, la movida era ahí en la calle Sarandí, que ahí lo contamos también. Tremendo. Y después pasaba el 18. Claro, siguiendo un poco la cronología, que igual me encanta esa idea de ver el libro con el orden que uno quiera, ¿no? Eso está bueno. Sí, porque además la historia es un poco así también, ¿no? O sea, se puede como, bueno, desde diferentes narrativas también y temporalidades. Pero digo, ¿cómo después de esa independencia, en no tantos años, de repente llega la década del 20, siglo XX, y ese crecimiento como de furor, ¿no? Ahí está. Que hubo a nivel arquitectónico también un poco. Traenos de esos años donde, bueno, se construyen los edificios más más emblemáticos de nuestra ciudad. Bueno, mira, eso estuvo bueno cuando estaba haciendo el libro, la parte cronológica de los años 20, hay una parte que es de los años 20 a la dictadura de Terra. Después de fin de la Primera Guerra a la dictadura de Terra es un periodo que marcamos ahí en el transcurrir de la historia. Y ahí, cuando empecé a hacer los edificios, ¿sabes qué? Todos los edificios están hechos, los más importantes y los no tan importantes, están en ese periodo de los años fines de los 20, ponele, hasta los 30, del año 25, ponele, al 35 por ahí, están todos los edificios más importantes. Está el Palacio Salvo, está el Rinaldi, que está enfrente, el Jockey Club, está el Lapido, está el de Cine Rex, acá en la Sala Ciudad Rosa, arriba de la Sala Ciudad Rosa, el Palacio Díaz, el Tapié, los dos que están en la Plaza Libertad, el que está arriba donde era la Sorocabana, y el Palacio Chiarino y el Palacio Montero, que son todos preciosos, el Café Montevideo, todos están en eso, no podía creer. Incluso algunos que no son tan famosos, ¿viste? El de Gido y 18, que está en Madonna, de arriba, claro, ese. También, de los 60, de los años 30, 28. El que está en Paraguay 18, que hay un hotel ahora, también. Todos los edificios, es increíble cómo en esa época era el esplendor del Uruguay. Claro, y la importancia de preservarlos hoy en día, ¿no? Porque también tu libro es como una gran defensa patrimonial también, ¿no? Es importante eso, ¿viste? Porque hay muchos edificios que se han restaurado, están muy lindos.
Siempre vale la pena aclarar que estamos hablando del tramo hasta el Gaucho. Hasta el Gaucho. El tramo original. Hasta el Ejido, hasta donde llegaba el tiro de cañón. Exactamente, a donde llegaba la ciudad. Por la ciudad nueva era de ahí hasta ahí. A eso me preguntabas hoy, tú. 1830 tiran abajo la muralla, trazan la ciudad nueva, que era en plano más que... Y la 18 de julio era la que iba por la mitad de la plaza. Habilitan, dicho sea de paso, lo leí recién en tu libro, no es que lo supiera de antes, habilitan de que ahí se construya y viva gente porque antes era un lugar despejado por razones de seguridad, porque si venía un invasor se podía esconder en edificaciones y tenía que estar todo limpio. Pero quiero irme a, creo que es a la década del 40, a la Plaza Cagancha, el Sorocabana y la Plaza Cagancha como lugar. Digo, estamos tocando puntos de los 1000 que podría ser una conversación de horas, ¿no? Plaza Cagancha y Sorocabana, los 40. Los 40. Imagínate que yo te decía hoy de Juncal, de Sarandí. Sarandí Juncal en los años 20 era el centro, del centro era Sarandí Juncal. O sea, de la Plaza Independencia para el otro lado 18. Ahí estaba el de Tupinambá, el Teatro Solís, el Polo Bamba estaba para el otro lado. Y después a los años 20 se va corriendo para Andes. Y 18 de Andes, ahí le contamos en la parte de la esquina, decían la pequeña Corrientes en los años 20, 30. Incluso todo el tramo entre Durazno y Uruguay. Ahí está, o Maldonado, poner Canelón, un poquito más para arriba. Todo ese tramo eran de todo. Había boliches que estaban abiertos 24 horas, había cabaret, estaba el Teatro Artigas, estaba el Jockey Club, que estaba donde se hacían el Sportman. Todo estaba en esa parte de Andes. Y después en los años 40 se va corriendo hacia la Plaza Cagancha. Y ahí te das cuenta que en los años 40 estaba el Sorocabana, la Onda. Había dos cafés que ya en esa época alguno cerró capaz, que no me acuerdo ahora la fecha exacta, que era el Café Ateneo. Pues primero estaba el Ateneo, el edificio de Ateneo, la institución estaba desde 1900. Pero había un café llamado Ateneo que estaba en 18 y 40. Y había otro que se llamaba Café Libertad, que era importante. Después el Sorocabana, después el Cine Plaza, y el Cine el Plaza y el Central. O sea, que imagínate que por algo el kilómetro cero además era ese. Claro. Porque de ahí salía todo para medir. El kilómetro cero era el Plaza Libertad. Y la Onda estaba ahí. Como una época dorada, ¿no? Otra vez vos también los 40, los 50. Claro, era... Pero quería valorar realmente porque, claro, uno dice, cuánta nostalgia de repente, ¿no? Nostalgia de cosas que no vivimos, pero tenés una mirada súper luminosa también del presente de 18 de julio. Y te quería preguntar un poco, por eso ya estamos cerca del cierre de la nota. Eso está bueno. ¿Cómo ves 18? Vos hoy decías que me gustó cuando me presentaste, hoy decías, vive y lucha. Y 18 vive y lucha, es así. Porque te das cuenta que vino esa gran época... Y después vino la decadencia, vino la dictadura y la gente no se podía juntar. ¿Y que iba a haber gente en 18? Si no podía haber gente junta, pues te ibas para... Entonces, ese momento vino un bajón y después vino democracia. 18 siguió medio bajón. Aunque ese momento de la salida democrática fue toda una fiesta. Sí, 18 recuperó. Pero después vino el shopping, en el 85 fue el shopping de Montevideo. Y 18 fue un golpazo. Claro. Y después, poco a poco, se fue recuperando y cada vez está más lindo. Y yo siempre les cuento, cuando vino la pandemia, no había nadie en 18, ni en Montevideo, pero cuando volvió el movimiento, el primer punto fue el 18 peatonal. ¿Y se acuerdan cómo estaba de gente? Cierto. Estaba lleno de gente, todo el mundo iba a pasear a 18 y era un shopping, decían, a cielo abierto. Exacto. Era un shopping donde la ciudad entraba en el shopping. No como el shopping, la ciudad no entra, está afuera. Ahí la ciudad estaba dentro del shopping. Qué maravilla, bueno. Vale la pena destacar la cantidad enorme de fotografías valiosísimas. Ahora que están muchas de CDF. Sí, claro.
unos cracks, espectacular el trabajo que hace. Impresionante. Bueno, este libro obviamente está disponible en todas las librerías. Tremendo material y pensaba, qué lindo también todas las historias que se vienen para 18 de julio, ¿no? Porque habla del pasado, pero también nos permite imaginarnos, ¿no? Y sí, el presente, después fíjate, todas las nuevas marchas. Son todas en 18, son todas nuevas. Sí. La del silencio, la de la diversidad, la de la mujer. Estás en 18, se sigue vivo. Felicidades y mil gracias. Bueno, gracias a ustedes por el aporte a la ciudad que tanto amamos y por este libro. Tremendo trabajo, re lindo. Tenemos que cerrar, ha sido un placer enorme. Ariana, todo mío. Conducir contigo, vamos para ese programa infantil, estimados. Felices vacaciones de julio que puedan disfrutar y sobre todo tengan un gran fin de semana. Cuídense del frío, va a estar terrible, dicen. Y bueno, nos vemos el lunes. Chau.